Actualmente Los Increíbles, la primera película de superhéroes en el mundo animado de Pixar y Disney, sería una muestra de talento y lo que estaría tomando nota Disney para poder implementarlo por el resto de 10 años que se venían en términos de Marvel, popularizando los superhéroes. Pero en esta película sería algo interesante porque tocaría temas perfectos para una película de adolescentes por los chistes sexuales, las muertes que se mencionan y la locura de un psicópata en contra de los supers. Es por eso que te presentamos lo que logran rescatar escenas de miedo perfectas para una película de terror de Los Increíbles. Iniciamos. La primera en mencionar sería esta escena de combate entre Dash y los asesinos, que irían tras de él y su familia, pero esto sería algo interesante y triste, porque veríamos cómo un niño estaría en medio de un combate bélico, siendo justo cuando entra en esta caverna que al ver cómo Dash se queda sin salida, busca por un lado y otro, desesperado, se muestra en su rostro algo que es impresionante para alguien de tan corta edad: aceptar la muerte, porque no se ve enojo, tristeza o asombro, solamente aceptación en el rostro y saber que bueno, hasta aquí llego, siendo tal vez que su corta edad no asemeja lo duro que es aceptar la muerte, porque siempre esperas durar lo más que se pueda, pero el poder haber acabado entre restos de estos sujetos sería asombroso. Pero lo bueno que implementarían lo más sencillo: dejar de estar corriendo y caer al agua. Uno de los pocos personajes dentro de esta historia que sería completamente normal, incluso algo súper activa, sería la niñera de Jack Jack. Pero esto también nos reflejaría la sociedad que tendría este mundo y cómo también reflejaría el problema de que los supers se estuvieran reproduciendo y trayendo más niños con poderes. Desde querer salir un día normal a tal vez una cena romántica, dejarla con una niñera normal. Esto podía ser una peor pesadilla, más traumática que haya vivido, porque Cari sería una chica adolescente que intentaría sacar dinero para su universidad, pero quedaría traumada por los efectos múltiples de poderes que tendría Jack Jack. Incluso al ver cómo en la segunda Bob estaría histérico y teniendo problemas como no poder dormir y estar luchando contra la bestia que se puede transformar Jack Jack, que reflejaría que este bebé con superpoderes no sea el primero que tendría grandes problemas para ser controlado, más cuando un niño es hiperactivo y se tiene que educar, pero en tiempo que se trata de educar hay varios accidentes. Ahora pasamos a niveles grandes como estar en un hospital y en el 50% de los bebés que estén en incubadoras sea supers. Puede desatar una destrucción desde poder vomitar ácido, traer virus fuertes en su sistema, fuerza de poder destruir un brazo de una enfermera sin problema, la velocidad, el desnutrirse rápidamente un bebé por querer gatear entre más. Sería una demostración de que el mundo como tal no estaba seguro de aceptar más a los supers y por ende partiría tal vez el gobierno en aniquilarlos uno a uno. Que eso estaríamos hablándolo en otro punto, pero todavía hay más cosas que analizar de esta chica Cari la niñera. El que ayudaba a Mr. Increíble al momento de pagar todo y decir plata, 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 sería una forma de mostrar cómo es sencillo quitarles de la mente tanto tiempo de recuerdos. Pero algo interesante es que hay una muestra del material que no salió en el film completo de la película, que sería como Bob y Helen preguntarían a los padres de Cari a hablar con ella, pero esta parecía como si le hubieran hecho una lobotomía. Esto podía ser tal vez el efecto que provocaba el hacerle o olvidar a la gente que conoció, pero había otra persona en la segunda película de cómo sería el chico que le gustaba a Violeta. Sería una persona normal, con un trabajo tranquilo de mesero, y resultando aquí algo curioso de que no sería tan afectado como veríamos a Cari, siendo otro de los efectos colaterales que van dejando los supers en una sociedad que ya incluso los familiares de Cari no quieren que se acerque a ella, porque aseguran de que hace unos días se volvería muy diferente a su personaje habitual, hiperactivo, amable y terca.
que no nos dice que al hacer esto también le iban a arruinar la vida a otras personas en dejarlos en un estado vegetal o que no podía volver a ser ellos, y todo para poder encubrir una familia que no acepta que los supers ya fueron y no es necesario que vuelvan por estas mismas acciones. Al darse varias vueltas en el primer combate que tendría Bob contra el robot y ganarle, este representaría varios momentos que serían la forma en cómo irían muriendo cada uno de los supers anteriores combatientes. Unos calcinados, quemados, cortados, aplastados, aplanados, entre más, pero cada uno dependería del lugar donde pudiera hacer más efectivos sus poderes. Tal vez en lugares con mucha agua se acercaría un río, era débil alguien que se manejara con fuego. En lugares oscuros, difícil para que alguien pueda utilizar su superfuerza, y el centro del volcán para alguien que utiliza hielo, como sería Frozono, que al ver cómo se quema un hotel y ver que se seca, sería una respuesta que si Bob no hubiera insistido o tomado esta oportunidad de ir al trabajo en base de engaños, Frozono hubiera aceptado, o quién sabe, porque dentro de los dos, Bob era el que más quería volver a esta vida de sentirse grandioso y solucionar todo con sus puños y poderes. Pero Frozono era todo lo contrario. De una forma u otra, Bob le salvó la vida a Frozono al momento de enfrentarse contra este robot, destruyendo por completo el robot y el plan de Síndrome, enalteciendo y nublando un poco la vista de Bob porque se creería la idea de que no hay que mejorar nada en su forma de percibir las cosas o volverse más estratega, porque daría de vuelta en ese instante al presentarle una segunda forma del robot toda su idea. Más rápido y fuerte, y con una sencillez casi termina cortado por las cuchillas de este robot, de no ser por Síndrome y su ego que necesitaba restregar enfrente de Bob todo lo que hizo y provocó por el rechazo. Ver esa cara de miedo era lo que necesitaba en su vida. El punto cúspide de esta película sería la computadora Cronos, que gracias a esto y todo para un niño en su momento no resultaría interesante, como los chistes sexuales que dan de vez en cuando, pero ya de adulto veríamos cómo se reflejaría Síndrome, porque aquí en Latinoamérica sería la voz que daría de Omar Chaparro. Tuve que hacer modificaciones mayores, pero tú lo requieres. Ya por sí la voz o el tono, que sería como un poco burlón o tonto ante los niños, viendo cómo Síndrome era en realidad un bebé tonto con capa ante sus ojos. Pero ahora que ves los resultados de los robots de este bebé tonto, te das cuenta lo aterrador que fue de cómo ante Bob se estaría quitando de los ojos esa mentalidad de dioses, porque sería más fuerte que los humanos y por ende el ego estaría por encima de lo normal, incluso plasmándose tal vez en algunos temas que son mejores que la raza humana, al punto de rozar lo divino. Pero ver que un humano pudo ir aniquilando uno a uno de los supers más populares y fuertes, dejaría ver como si el niño se apoderara de Bob y mostrara un aterrador monstruo que se estaría presentando y enalteciendo por todas las fechorías que hacía. Pero incluso con todo esto se daría el tema de quién era el que hacía todo posible. ¿Acaso Síndrome era patrocinado por alguien más fuerte como cárteles o gente que quería aniquilar a los supers? Como el gobierno tal vez, porque esta teoría traería a la mesa cómo nadie llamaría la atención de cómo los supers irían desapareciendo o nadie sabría de su ubicación, y esto fuera tal vez una forma de cortina de humo que dijeran se fueron de vacaciones a las playas de San Pedro, ocultándolo perfectamente a los ojos, y además de cómo al momento de que los supers se daban cuenta de esta isla, llamarían al gobierno para que los ayudaran, y tal vez estos nunca contestaban porque Síndrome ayudaría en ese sentimiento de querer apoyar a la gente y sentirse útil con sus poderes, pero quién diría que sería su final ante una máquina. Que aquí también entraría lo que se encontró con los menús de las películas, los registros de cómo nos daban una idea de cómo habían acabado a estos supers, y además de la gente que haría doblaje fandom de cómo murieron, siendo uno de los siguientes audios atroces.
Pero ¿por qué aniquilarían a los superhéroes? El ver cómo la gente les iría tomando más miedo o preocupación de cada gobierno del plantear la idea de qué pasaría si se vuelven en su contra, y al ver el régimen y poder que alguien tenga más es inaceptable ante este grupo de personas, así que buscarían la forma de quitarle esos poderes o aniquilarlos y dejarlos a los líderes mayores del mundo conformes y tranquilos. La venganza de Edna Mode. Es raro ver cómo Síndrome tendría una capa sabiendo todo lo contradictorio que nos había dicho Edna de por qué capas no, pero tal vez esta era una forma de ir contra de Síndrome, al darse cuenta de que solamente investiga un poco de su pasado o preguntarle cosas como qué necesita, quién es y representar bien lo que él significa ante una vestimenta como sería tal vez que lo blanco sería el lado bueno que tendría Síndrome al querer traer un mundo mejor sin superhéroes, pero el lado oscuro que sería en su mayoría a este que sería como aniquilarlos de la forma más difícil y cruda posible. Al darse cuenta esta y las experiencias que tal vez se mencionan que fueron mentira, las capas no fueron la culpa, sino que era lo que los medios dejaron ver y por ende le crearían un trauma a Edna Mode que sus propios trajes causarían la muerte de alguien, pero tal vez al encontrar información clasificada se diera cuenta que estos supers que según habían fallecido por sus trajes eran aniquilados por alguien en una isla y se daría cuenta de que este síndrome era. Pero esto sería una forma normal de parte de ella porque al igual que Síndrome, ella no tendría poderes, pero sí intelecto y astucia como una vieja loba de mar, así que sería fácil para ella aniquilarlo. Estos serían unas escenas de miedo que provocaría la película de Los Increíbles. Si tienes una propuesta de película o serie, déjanos saber en los comentarios, llegando así al final del video. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartida y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.